toca el turno al doctor Richard Stone. El doctor Richard Stone es médico, es hematólogo. Él es el director del programa de leucemia aguda en Dana-Farber y además es profesor de medicina en la escuela de Harvard. Please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much for inviting me to speak to you today. It's a great honor to be called to do this and to have the opportunity to talk to many people who are in training. I wish you lots of luck in your careers. I have been asked to talk today about central nervous system leukemia. Que hablara hoy sobre leucemia del sistema nervioso central y como les dije durante el desayuno esta mañana, no hay muchos datos duros que nos guíen, pero voy a compartir con ustedes lo que sé y lo que creo en los siguientes minutos. Las buenas noticias son que después de mi plática vamos a comer. Estas son mis revelaciones. Yo soy quien hace el examen del consejo del comité de oncología médica. You'll know that Y no los que questions tomen from the este test examen will be saben during my talk que here. ninguna pregunta So, del examen what la is voy the a history of mencionar aquí. childhood of ¿Cuál es la historia central nervous entonces system de leukemia? la leucemia del sistema It's nervioso important to central? know this Es importante because saber esto advances porque in treating los childhood acute avances lymphoblastic en el leukemia, ALL, tratamiento de la came in the leucemia 1960s and linfoblástica 70s aguda en la when it was niñez recognized llegó en los that 50 giving cuando se medicine reconoció into the y spine, aplicar chemotherapy, medicamento en would la prevent columna o CNS quimioterapia relapse in many evitaría cases, la and recidiva thus en muchos allow casos y a por lo better tanto life expectancy permitiría and una mejor improved expectativa de overall vida y survival. una sobrevida global Now, mejorada. we've been trying to determine Hemos tratado de how much determinar CNS therapy is needed qué so that we tanta can reduce terapia se necesita, complications terapia de of too XRT, much para CNS evitar directed therapy. complicaciones de What mucha is the terapia dirigida al pathophysiology sistema nervioso of central. central nervous ¿Cuál es la system leukemia? fisiopatología de la leucemia del When the sistema white count nervioso is very central? high, Cuando there may la be cuenta adherence and leucocitaria es alta, infiltration into the puede haber adherencia e microvasculature, infiltración causing a la microthrombi microvasculatura, and ocasionando microhemorrhages. microtrombos y But for the most microhemorragias. part, I'll talk Pero en about general, meningeal leukemia voy a that hablar may de la or may not occur leucemia in the meningea que setting of a puede o high no white count. presentarse cuando hay This is where you leucocitos have bajos. infiltration Aquí es of cuando hay leukemic cells infiltración de células into the cranial leucémicas en nerves, los which pares causes cranial craneales que neuropathies ocasionan and or blockage neuropatías of the foramen of craneales Monroe, y o which can bloqueo cause del agujero de increased Monroe intracranial que hypertension. ocasiona hipertensión And this is intracraneal believed to be due to aumentada bloodborne y esto se spread debe a la diseminación from the blood sanguínea vessels into the de los vasos perivascular sanguíneos spaces a los espacios or extension from the perivasculares marrow o a into extensión de la the médula hacia surrounding matter of the brain. a la materia que está This is alrededor a schematic of en el cerebro. Este the es un anatomy of the esquema brain, de la which anatomía I'm sure all of you cerebral remember que from estoy. medicine. So here we have Aquí tenemos entonces, the dura is up here. aquí está That's la the hard dura covering madre, you can see over esta es the la whole thing. cubierta dura que se ve The encima, arachnoid space el and the pia, espacio which is right over the aracnoideo brain. y la pía So there's a madre subarachnoid sobre el space. These cerebro. are the vessels Entonces, which penetrate the brain. aquí están los vasos And que around penetran the el vessels cerebro. is something Alrededor called de the los vasos está Virchow-Robin space, el espacio del which is shown also in Virchow-Robin, this que diagram, también se ve en which este is often diagrama, the area que where por lo the general es el área extramedullary donde leukemia, the la leukemic leucemia cells, extramedular are o in las this células little space here, the leucémicas están en este Virchow-Robin space. espacio, el espacio de That is Virchow-Robin. evidence of Esto es hematogenous evidencia spread de from the diseminación blood vessels hematógena into de the los vasos sanguíneos hacia peri-blood vessel areas, las áreas which is, de los vasos sanguíneos periféricos que ocasionan thing. Now this is a esto. mouse, not a human being, Este es but un it's the same ratón, idea. no This is un humano, pero es la experimental misma idea. CNS leukemia. Es You have the leucemia Virchow-Robin spaces del sistema involved, nervioso central and this can also experimental. Aquí occur está in el the spinal espacio de meninges Robin or the Virchow brain. que puede And presentarse if you don't en like las mice and you meninges like o en el rats, cerebro. Y si no les gustan los this is a ratones, rat si les model gustan of the las same ratas, thing. este es un So modelo it's en pretty ratas clear con lo where the mismo. bad guys are located Está muy claro in the dónde se perivascular encuentran los space. malos en el espacio Okay, that's all perivascular. theoretical. Claro, todo esto es teórico. How does CNS leukemia present? ¿Cómo se presenta Well, la again, in the leucemia case del of sistema cerebral nervioso central? leukostasis, Bueno, usually como early en in la the course of the leucostasia disease, at cerebral, presentation, you can cuando get se mental status presenta changes, hay cambios en el estado mental with a high white count leukemia, con una especially leucemia the de monocytic y subtypes glóbulos blancos of altos, AML. especialmente In los ALL, monotipos de cerebral la LLA. leukostasis En la does not LA, tend la to be a leucostasia problem. We can cerebral have no patients parece with ser un white problema. counts
Hay personas que tienen cuenta leucocitaria baja y no la presentan. Se supone que porque en la LLA los blastos no están pegajosos, o sea, no se pegan entre sí, y en la leucemia monocítica aguda o en la leucemia monocítica mieloide, esto puede suceder y puede haber bloqueos. Sin embargo, en general, la leucemia meningea, como les dije, en este espacio de Virchow y Robin, ocasiona meningitis, es decir, los pares craneales y el cráneo están involucrados. Y otra situación en donde puede haber meningitis basilar. Yo he visto un caso de tuberculosis, pero obviamente esto fue leucemia. La meningitis basilar puede ocasionar diplopia o sensación facial alterada por problemas del par craneal 7, 4, 6 y 3. También puede haber bloqueo del líquido cefalorraquídeo, como les dije, con típica cefalea, náusea y vómito. En mi experiencia, la meningitis basilar es un poco más común en esta presentación. Si el problema está en la médula espinal o en la cola de caballo, puede haber radiculopatía con debilidad o parestesias que son típicos en la leucemia del sistema nervioso central. Les mencioné leucoestasia, pero en la leucemia meningea la LMA es rara, la incidencia es 1 a 2%, y puede bajar con el tiempo si comparamos una situación actual con la literatura donde no utilizábamos ARA-C de dosis alta. Parece ser que se reduce la incidencia de leucemia monocítica y mielomonocítica, que son las leucemias meningeas típicas. También la APL ha habido reportes de pacientes con cuenta leucocitaria alta en la presentación, como la variante microgranular, que puede desarrollar una recidiva del sistema nervioso central. Ustedes y yo he visto casos similares. No sabemos si en un futuro se seguirá presentando. Obviamente es la enfermedad que ocasiona la leucemia del sistema nervioso central, es la LLA, como les dije. Se sabe desde hace 30, 40 años que a los linfoblastos les gusta vivir en el sistema nervioso central, especialmente la LLA, eso las ve en la infantil y en la adulta, y particularmente cuando hay una presentación de glóbulos de leucocitos altos. La leucemia es tratada con imatinib solamente, pero ha habido casos en donde que no se hace por lo general en donde cuando hay leucemia del sistema nervioso central. Ahora, ¿hay una biología que nos ayuda a entender o a saber quién va a tener leucemia? No, como ya les dije, hay un estudio, no hay un solo estudio que nos lo indique, pero se hizo un estudio en el MD Anderson y se publicó en el 2012 con 1,300 pacientes en un periodo de 9 años. Creo que es el mejor estudio de historia natural de la LLA. Solo el 3% tuvo enfermedad del sistema nervioso central en el diagnóstico, en la recidiva, y la mayoría de los pacientes fue en recidiva, no en el diagnóstico. El cariotipo fue normal en el 30% y complejo en el 38%. En este estudio, los factores de riesgo fueron menor edad, leucocitos altos en el diagnóstico, niveles de LDH altos, una cuenta también de blastos celulares periféricos altos, y también había una tasa más alta de inversión 16. Pero este es un estudio viejo en donde no se utilizaba ARA-C de dosis alta, también anormalidades del cromosoma 11, trisomía 8, y también en personas que tenían cariotipos más complejos. ¿Qué ocasiona esto? ¿Existen características biológicas que nos indiquen o que promuevan infiltración al sistema nervioso central con los blastos?